El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Libro de Génesis, ahí en sus Biblias, el primer libro de la Biblia. Génesis. Capítulo 29. Vamos a estar allí. Desde el verso 1 en adelante. Un momento. Génesis, primer libro de la Biblia. 39. Génesis. El capítulo 29. Desde el verso 1 en adelante vamos a escuchar la palabra del Señor. Usted siga atentamente la lectura ahí en su traducción, cualquiera que sea, y atentos sus oídos espirituales para ser edificados en esta ocasión. Amén. Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estuvo con José, y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor el egipcio, quien vio que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar, y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que le puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en manos de José, y teniéndole a él, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante. Y sucedió después de estas cosas, que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado, sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Sucedió que ella insistía a José día tras día, pero éste no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo, y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. Entonces ella le agarró por su manto, diciendo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en las manos de ella, se escapó y salió afuera. Y aconteció que al ver ella que el manto había quedado en sus manos y que él había escapado afuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y él, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mi lado su manto, se escapó y salió afuera. Ella puso junto a sí el manto de José, hasta que su señor volvió a casa. Entonces ella le repitió a él las mismas palabras, diciendo: el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado
y huyó afuera. Sucedió que cuando su señor oyó las palabras que le hablaba a su mujer diciendo: así me ha tratado tu esclavo, se encendió su furor. Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí en la cárcel. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a leer otro texto que está ubicado en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y el verso 22. Atentos. Segunda Timoteo 2, 22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te exaltamos, Padre, te bendecimos. A ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Te rogamos, Padre, que abra nuestros sentidos espirituales a la exposición de tu palabra. Edifícanos en esta hora. Quita, Señor, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. Abre nuestros sentidos y danos inteligencia espiritual, un corazón entendido de tu palabra, te lo rogamos. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante, todo aquello, Señor, que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. El pueblo dice amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Le hemos dado un título a esta disertación: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Está basado en esta historia que encontramos aquí en el libro de Génesis, capítulo 29, y que habla acerca de ese gran escape, ¿verdad? Un escape de película que protagonizó José. José. ¿Quién era José? ¿Quién era este joven? ¿Quién era este hebreo? Era uno de los hijos del patriarca Jacob, uno de los hijos menores del patriarca Jacob, y que sus hermanos, por envidia, lo habían vendido a una caravana de ismaelitas, y estos lo llevaron a Egipto. Y comienza la historia que estamos leyendo. Comienza la historia diciendo de que una vez que llevan a José a Egipto, estos ismaelitas lo venden como un esclavo. ¿Sí? Hubo alguien que era un funcionario del faraón de Egipto y llegó al mercado de esclavos y compró los servicios de este joven, un joven consentido, un hijo de papi y de mami, un joven consentido, muy amado, muy querido, pero fue víctima de la violencia, de la envidia, de los celos de sus hermanos mayores, y llegó a esta condición. Llegó en condición de esclavo a Egipto. Vamos a introducirnos en unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a unos argumentos principales, que son los argumentos sobre los cuales vamos a derivar algunos principios, unas aplicaciones espirituales que nos van a servir a nosotros, ¿sí?, para nuestra vida espiritual. Aprender de esta historia acerca de este tema, ¿no? Acerca de lo que es la tentación. Cómo vencer, cómo tener victoria sobre la tentación. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos están en victoria delante del Señor? ¿Cuántos están en victoria? Escuchemos entonces estos pensamientos. En la vida de un creyente siempre aparecerán las tentaciones. La razón por la que esto ocurre es porque cuando un creyente vence las tentaciones, el creyente crece espiritualmente. Amén. En nuestra vida como cristianos vamos a encontrar tentaciones. Es más,
cada día de su vida usted tiene que ser consciente de que usted va a ser tentado. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios permite esto? Porque Dios tiene un propósito. Dios quiere que a través de las tentaciones su vida espiritual crezca. Obviamente, si usted vence la tentación, Dios permite esto para que nosotros, nuestro carácter se fortalezca, nuestro carácter se forje y aprendamos a vivir vidas en victoria sobre las crisis, sobre las vicisitudes de la vida. Algunos creen que el cristianismo es un camino lleno de rosas y que aquí no hay problema, aquí no hay dificultades, que todo es color azul, color de esperanza, y que aquí, como estamos en los caminos del Señor, todo es bendición. Pero resulta que no es así. A los que están comenzando en el cristianismo, les anuncio que usted va a ser tentado todos los días, tentado al mal, para destruir el propósito que Dios tiene con su vida. Pero si usted es una persona que entiende esto, que van a venir tentaciones, y se agarra de la mano del Señor, a usted Dios lo va a forjar, a usted Dios lo va a construir como un cristiano, un creyente fuerte en el Señor, lleno del poder de Dios y avanzando siempre en victoria hacia adelante, hacia el propósito de Dios. A su nombre, a su nombre. La Biblia nos enseña cuál es el método para vencer la tentación. Lo vemos en las palabras del pastor Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De modo que lo ideal para vencer una tentación es la confrontación, entendiendo confrontación como resistir, enfrentar la causa y al que provoca las tentaciones. Amén. Siendo conscientes entonces de que vamos a ser tentados y entendiendo el por qué Dios permite esto, nosotros entonces, además de saber estas cosas, debemos también conocer la forma de vencer las tentaciones. Y la Biblia lo revela. En la carta de Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano del Señor Jesucristo, Santiago dice que las tentaciones se vencen es en un proceso que tiene 3 pasos. Número 1, someteos pues a Dios, sométete a Dios, humíllate delante del Señor, obedece al Señor. Número 2, resistid al diablo. Eso de resistir, vamos a ver más adelante qué es lo que significa. Y 3, dice que el diablo, como consecuencia de que tú lo resistes, el diablo huirá de ti. ¿Quién es el tentador? En la Biblia está claro que el tentador no es Dios. El tentador se llama Satanás, el adversario de Dios y de nosotros los cristianos. Ese es el proceso, ¿sí? En 3 pasos para vencer toda tentación. A ese proceso yo le puse un nombre. Eso se llama confrontación. Eso se llama no sacarle el cuerpo a la tentación. Eso se llama confrontación. Tienes que aprender a confrontar al tentador y a la tentación. Entendiendo por confrontar, fíjate, es afrontarlo cara a cara, es resistirlo, ¿sí? Es no salirle huyendo al diablo, porque te aseguro algo, tú no corres más rápido que el diablo. Tampoco es esconderte del diablo o dejar que el tiempo pase a ver si al diablo se le olvida. No, ni el tiempo va a pasar para resolver tu tentación,
ni tampoco al diablo se le va a olvidar, ¿ve?, que tú eres su objetivo y él quiere destruirte. El asunto es de confrontación. El asunto es de resistir. Eso es lo que tienes que entender por resistir. Resistir allí no se trata de aguantar y aguantar y aguantar. No. Resistir es confrontar. Resistir es, bueno, vamos a ponerle el pecho a la brisa. Vamos a cara a cara a ver, diablo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres pelea? ¿Quieres batalla? Pues aquí estoy. En el nombre de Jesús. Y yo te voy a vencer y voy a vencer la tentación. A su nombre. Pero en la historia de José, narrada en este pasaje, vemos otra forma de superar una tentación. Muchas veces se tiene que huir de una tentación porque no se tiene la madurez ni la fuerza para resistirla y vencerla. Escucha eso. Ya encontramos cuál es la forma, ¿verdad?, para vencerla. Pero resulta que en la historia de José vemos otra forma de enfrentar una tentación. Vemos otra forma. Y en esta historia vemos que José no venció por confrontar. No obtuvo la victoria por confrontar, sino por escapar. Escapar, huir. ¿Y por qué él no confrontó la tentación? ¿Por qué no confrontó al tentador? En este caso era una tentadora. ¿Por qué no lo hizo? Porque José no tenía ni la fuerza espiritual, ni la madurez para enfrentar semejante tentación. Por eso José optó por la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Huir, escapar. ¿Sabe por qué? Porque a veces es mejor que digan, aquí corrió, que digan, aquí cayó, aquí se escapó, aquí corrió, aquí huyó. Que es mejor que digan, aquí cayó. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Conozcamos en 3 cuadros la forma en que José venció una terrible tentación. Muy bien, entonces en 3 cuadros vamos a ser bien puntuales en estos. En 3 cuadros nosotros vemos cómo fue esa escapada de José, cómo fue esa gran huida de José. Número 1, el cuadro número 1. Conozca el cuadro completo de la tentación. Hay que conocer el cuadro completo. ¿Me entiendes? De la tentación. Tienes que conocer el cuadro completo de la tentación. Eso implica conocer causa, efectos. Eso implica conocer detalles. Tú no puedes enfrentar una tentación y vencerla mirándola o entendiéndola de una manera superficial o natural. Esto va más allá de lo que es superficial o natural. Esto tiene un trasfondo espiritual. Tiene un trasfondo espiritual. Número 2. Conozca la naturaleza del tentador. Hay que conocer la naturaleza del tentador. ¿Qué es lo que el tentador quiere? ¿Sí? ¿Quién es el tentador? ¿Cómo se te va a presentar el tentador? ¿Cómo? ¿Se te va a presentar así como lo dibujan? Como un diablito con un trinche en la mano, ¿verdad? Una cola en forma de flecha, con cachos rojos y... No. Se te va a presentar en esa forma tan diabólica, ¿ves? Como la escritura lo revela. ¿Cómo? Eso tú tienes que conocerlo. Yo no estoy hablándote aquí de que tú tengas que profundizar, ¿verdad?, en el conocimiento de Satanás. Lo que te estoy diciendo es, tienes que conocer al adversario. Tienes que conocerlo. La palabra de Dios dice que si tú no lo conoces, él gana ventaja sobre ti. Tú tienes que ir siempre un paso delante del tentador. No puedes ignorar sus maquinaciones para que él no gane ventaja sobre ti. Porque si tú crees que el diablo es pocas cosas, ya te caíste, mi hermano, ante la tentación del tentador. Ya te caíste. Entonces hay que conocer a este adversario para saber cómo lo vamos a vencer. Y número 3. Número 3. El tercer cuadro que estamos proponiendo.
tenga victoria sobre la tentación. Hay que tener victoria sobre la tentación. La tentación, tú debes entender que Dios la permite. No es para que tú te estanques, no es para que tú te destruyas, no, es todo lo contrario, es para que tú subas peldaños en tu carrera de la fe, para que tú te forjes, te fortalezcas en el Señor. A su nombre. Número 1, nos enfocamos entonces en el primer cuadro. Conozca el cuadro completo de la tentación. José tenía muy poca edad, era un adolescente en una transición a la juventud. Por esta razón, él, siendo un joven casto, no conocía ni la vida sexual ni la vida matrimonial. Mire este cuadro. Es el cuadro de la tentación. El objeto, el blanco, era José. ¿Cómo era José? Dice que era un joven apuesto, de buen parecer, de buen semblante, atractivo, pero era un joven que estaba en una transición. Él estaba pasando de su edad de adolescente a joven. Era un adolescente y estaba ya en la transición para empezar a ser un joven. Es decir, estaba pasando de la adolescencia a la juventud. Pues bien, en la vida, usted y yo vamos a enfrentar esos tiempos de transición. Tiempos de transición. ¿Ven? Cuando la criatura está en el vientre y es parido por su madre, esa criatura atraviesa una crisis. Esa criatura atraviesa una transición porque sale de su hábitat allí en el vientre de su madre y se enfrenta a un mundo que es hostil con el mundo, con la criatura. El mundo es hostil, es un medio ambiente que no es ese ambiente cálido, ¿verdad? Seguro en el vientre de su madre, sino que se va a enfrentar a un mundo, a un medio ambiente hostil. Por eso los médicos saben y pueden dar testimonio de que cuando una criatura nace cubierto de una membrana muy fina, es casi imperceptible. Es una membrana que los médicos le dan el nombre de Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus. Y eso, con el tiempo, eso se va recogiendo. La criatura, una vez que nace, esa membrana que le recubre todo el cuerpo se va recogiendo en alguna parte del cuerpo y se convierte como en una especie de lunar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? O en la colita, o a veces acá en la frente, o acá en el cuello. ¿Ven? Esa gran membrana se va reduciendo mientras la criatura va adaptándose, va experimentando esa transición. Una vez que el niño nace, él crece, él llega a un estado de adolescencia. El niño deja de ser niño entre la edad de 6, 7 años y se convierte en un adolescente. En esa etapa de la vida también hay una transición. Y toda transición está acompañada de una crisis. Toda transición está acompañada de una crisis. Luego deja de ser un niño y pasa a ser un adolescente. Y en el tránsito de la adolescencia a la juventud, aquí se encontraba José. Ahí también había una crisis. Recuerden que él había sido vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Había sido rechazado, producto del odio y los celos de sus hermanos mayores, porque él era el favorito, era el niño consentido de su papá. Así que este muchacho, este adolescente, estaba en una crisis existencial, estaba en el trance de la adolescencia a la juventud. Los psicólogos nos siguen diciendo que después que usted llega a ser un joven, usted sufre una transición de ser joven a ser ya un adulto, una persona adulta, ¿sí? Y ahí también se atraviesa una crisis, se vive una crisis, y luego se pasa de la juventud, de la adultez, se pasa a lo que llaman la tercera edad, la edad dorada, ¿sí? Adulto mayor. Y esa transición también está acompañada de una crisis.
Dicen los psicólogos, expertos en psicología y conocimiento del alma y la conducta humana, ellos dicen que cuando el ser humano pasa de la edad de adulto a la edad ya dorada, la tercera edad, ahí hay una crisis. ¿Sí? Los psicólogos le llaman a esto de una manera muy jocosa, le llaman el demonio del mediodía, la crisis de la mediana edad. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquellas personas, estas personas que se enfrentan a esta transición, estas personas, tú los ves que ellos no aceptan, que ya no son los mismos. ¿Ves? Ya no tienen esa misma vitalidad, ya no tienen esa misma agilidad en nada. ¿Me explico? En nada. Ya caminan más lentos, ¿me entiendes? Ya se agitan muy rápidamente, empiezan a salir algunas canas, algunas arrugas en el cuerpo, algunos depósitos de grasa en algunas partes del cuerpo, en fin, esa figura estilizada de galán de Dios ya deja de ser galán para convertirse en un galón de Dios, ¿me entiendes? Las varonas del Señor se dan cuenta que ya las medidas de 90, 60, 90, esa esbeltez, ya eso se perdió, ya eso es 90, 60 y se revienta, ¿me entiendes? Ya no son varonas, ya ellas se dan cuenta que cada día están como más redonditas, se vuelven en unas balonas, ¿no? Unas balonas de Dios, ¿me entiendes? Entonces esas cosas provocan en ciertas personas ciertas crisis existenciales. No aceptan esa transición de la vida, no la aceptan. Entonces comienzan a adoptar algunas conductas extrañas. ¿Ve? El varón, tú lo ves, que comienza ya a usar suétercitos un poquito más apretaditos, pantaloncitos mochos. Tú ves que él incluso empieza como que a alejarse de su esposa, de la mujer con la que él fue al altar, y entonces comienza en un trato, en una especie de filtreo y de manoseo con las muchachas más jóvenes. Entonces va a un gimnasio y le preguntan en la calle y le dicen: ay, pero usted sí se ve joven. Y él: gracias, gracias, gracias. Crisis existenciales, ¿entiende? Se vuelven mandarinos, fáciles de pelar. Y José, las damas, vamos a incluir aquí también a las damas. ¿Ve? Vamos a incluir a las damas. Se les da por igual ir a un gimnasio, empiezan a hacer fitting, empiezan a ejercitarse. Yo no digo que ejercitarse no sea sano. Lo que estoy diciendo es que esto, cuando se hace en exceso, esto no es nada sano. ¿Me entiendes? Porque está demostrando algo que está ahí en tu corazón. Y no solo eso, sino que ellas comienzan a andar con muchachos más jóvenes, ve que su esposo, que su compañero, porque cree que la juventud como que se pega. Y algunas incluso le llaman a esto: no, es que yo tengo mi colágeno propio, mi colágeno personal. Porque como que creen que la juventud se pega. Da, mi hermano, el asunto de ser joven o de ser viejo, ¿sabe dónde está? No está en el cuerpo, está aquí en el corazón. Está en el corazón. ¿Ve? Está en el corazón. Estas conductas son antiéticas. Estas conductas no son normales. Estas conductas están evidenciando una crisis existencial. No se acepta que hay una transición en la vida. Mira, la mujer de este varón llamado Potifar en esta historia estaba en esa crisis. Una crisis existencial. Y como dicen en mi tierrita, siempre a la burra vieja le va a gustar es el pasto biche. Le puso los ojos al muchacho apuesto, al esclavo hebreo. Le puso los ojos encima apenas lo vio, porque no era desapercibido. José no pasaba desapercibido. ¿Ve? Le puso los ojos, mi hermano, y se lo metió entre ceja y ceja. Y comenzó entonces un operativo, una persecutora contra el joven, contra el muchacho. Lo vio joven, lo vio apuesto, lo vio inteligente, muy capaz, muy competente. Pero lo que no vio ella era que este joven tenía un carácter piadoso, era temeroso de Dios. Y le salió el tiro por la culata. Ustedes lo van a ver ahora más adelante cómo termina esta historia, ¿no? Ustedes lo ven.
Entonces, mi amado hermano, conozca la tentación, conózcala. Siempre hay algo de trasfondo espiritual en la tentación. Siempre hay algo que tiene un trasfondo espiritual en la tentación. El joven José era un muchacho que también estaba en una transición. Pero esto era como quien dicen, esta era una pelea de tigre con burro amarrado. Porque esta era una mujer experimentada, una mujer recorrida. Y este joven era un joven casto. Este muchacho no conocía lo que era la sexualidad, no conocía lo que era tener una relación sexual con una mujer. Era un muchacho completamente, como decimos nosotros, ¿no? Un novato, un muchacho ingenuo, virgen, casto. ¿Ve? Y viene esta mujer, le pone los ojos encima, y el muchacho, sin embargo, ¿ve? Aunque pudo allí resistir, sin embargo, mi hermano, si no hace lo que tuvo que hacer, hoy estuviéramos leyendo, y José se cayó, y José se acostó con esta mujer. Pero eso no fue, así no fue que terminó la historia. Continuemos. José era de hermoso parecer y atractivo físico. Era un joven lleno de la gracia de Dios. José estaba en condición de esclavo, sin embargo, era el mayordomo de la casa de Potifar. Mire el privilegio que Potifar le da a José. Potifar lo coloca como el mayordomo de su casa. Le entregó la administración de su casa. Y por eso, como José explica, él dice aquí en esta historia, que él tenía autoridad sobre todos los bienes y las posesiones de su amo, de su señor, Potifar. Sobre lo único que no tenía autoridad era sobre la esposa, sobre la mujer. Este muchacho era un muchacho no solamente apuesto físicamente, atractivo, era un muchacho inteligente, de principios. Sí, un muchacho que tenía instrucción, un muchacho que tenía enseñanza moral. ¿Ve? Pero esta mujer era todo lo contrario. Esta mujer era todo lo contrario, no tenía principios, no tenía valores. Era una mujer de un carácter impío. ¿Ve? Era una mujer que estaba desatendida. Eso es evidente, que estaba desatendida por su esposo. Y eso es normal, eso es lógico de entenderlo. Era la esposa de un funcionario, prácticamente el ministro de Hacienda del faraón de Egipto. Así que ustedes podrán imaginarse las largas jornadas de trabajo de este hombre. Este hombre, me imagino que salía de madrugada de su casa y llegaba en las noches cansado, agotado. ¿Con qué fuerzas él iba a atender sexualmente a esta mujer? Esta mujer estaba desatendida. ¿Ve? Esta mujer no estaba siendo atendida como mujer y estaba en una transición. ¿Ve? José era un esclavo, pero a pesar de que era un esclavo, él tenía autoridad, él era el mayordomo de la casa. Esta mujer pensó con toda certeza de que si ese esclavo le servía, ¿ve?, a su esposo, prestándole unos servicios como mayordomo gratuito, esta mujer pensó: yo también tengo derecho, porque este también es mi esclavo, así es que yo le voy a pedir a él mis servicios como derechos sexuales. Se los voy a pedir porque es esclavo. Él no tiene potestad sobre su vida, ni sobre su honra, ni sobre sus bienes. Yo soy la dueña de este cuerpo. Eso fue lo que esta mujer pensó. Pero le salió la china, ¿verdad?, por los dientes. Le salió el tiro por la culata. Se equivocó. Porque encontró en este joven un joven temeroso de Dios y lleno de la gracia de Dios. Amén. José era de un carácter íntegro y temeroso de Dios. Se requiere madurez espiritual para reconocer las tentaciones a cualquier edad. Amén. Esto es la aplicación, la primera aplicación espiritual que encontramos de este cuadro, de este primer cuadro, el cuadro de la tentación.
usted debe tener madurez espiritual para tener el discernimiento cuando viene a usted una tentación. Cuando la tentación viene, usted tiene que saberla reconocer. No importa a qué edad de la vida te encuentres, no importa. Si tú no tienes madurez espiritual, tú vas a ser presa fácil de una tentación. Vas a ser presa fácil del lazo del cazador. Vas a caer en la trampa. Vas a caer en la tentación. Pero si usted tiene discernimiento espiritual, usted tiene madurez espiritual, usted va a reconocer la tentación. Y como José, usted va a salir airoso de este trance, de esta situación difícil. A su nombre, a su nombre. La pregunta entonces para usted es: ¿qué tanto discernimiento espiritual usted tiene? ¿Puede usted ver la tentación y olerla, olfatearla a kilómetros? ¿La puedes ver? ¿La puedes discernir? No importa en la forma como se te presente. ¿Ve? José pudo ver. Ahora, estoy hablándole de una mujer que era esposa de un funcionario. Esta es una mujer de, no sé, estrato 6, 7 y subiendo. Era una mujer que tenía facilidades económicas, tenía una vida de lujo, ¿ve? Tenía una vida de alta élite, ¿ve? Y esta mujer, como todas las mujeres en Egipto, escucha, estas mujeres eran sometidas a tratamientos especiales de belleza. Tratamientos especiales. Una de estas cosas consistía en lo siguiente: mira, cada semana a estas mujeres las rasuraban, no les quedaba un pelo. Las rasuraban y las bañaban con leche y con miel. O las bañaban con leche o con miel. Pues aquí cualquiera de ustedes sabe, cualquiera de las damas que están aquí, cuáles son los efectos de una terapia, de un tratamiento a base de leche y de miel. Cómo queda la piel de esa mujer. Y a lo mejor, si era una mujer ya entrada en edad, evidentemente era una mujer entrada en edad porque era la esposa de un funcionario del faraón de Egipto. Esta mujer no era una pichoncita. Esta mujer no era una jovencita. Esta mujer ya era una mujer adulta, recorrida. ¿Ve? Otra de las cosas que seguramente esta mujer tenía era que tenía una vestimenta, ¿ve?, de seda, ¿ve? Y algunas veces vestimenta sensual. Seguramente cuando se le presentó a José, no se le presentó como una mujer toda hedionda a cebolla, a ajo, ¿me entiende? O como yo digo, ¿no?, a baba de camello, ¿ve? Se le presentó con todos sus mejores perfumes y olores y fragancias para despertar en el joven la sensualidad, porque este era un joven que estaba en su plena vitalidad. Las hormonas en José a esta edad estaban 200%, ¿me entiende? José era un foco de energía. Tú lo tocabas y seguramente que José hacía de la energía que tenía, la vitalidad que tenía. Esta mujer no se le presentó de cualquier manera, ni vestida de cualquier forma, no. Pero a pesar de eso, mi amado hermano, José tuvo el discernimiento espiritual para darse cuenta que si él accedía a las pretensiones de esta mujer, no solamente estaba pecando contra Potifar, contra su amo, sino contra el mismo Dios, el Dios de sus padres. Alabado sea el nombre del Señor. En eso consiste tener discernimiento, ¿oyó? Tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Debes tener claro que al pecar, a quien primero vas a ofender, a quien primero vas a herir, es al Señor, es a tu Dios. A su nombre, a su nombre. Número 2. Conozca la naturaleza del tentador. Conozca la naturaleza del tentador. Ya sabemos quién es el tentador por excelencia. ¿Quién es? Satanás, el adversario. En la Biblia el tentador es Satanás, pero él se vale de personas que le sirvan de instrumento. ¿Escuchó eso? Él es el tentador, pero él es un ser espiritual. Él no se ve.
Entonces, para tentar a los seres humanos, ¿qué usa? Usa a otros seres humanos. Usa circunstancias a veces. ¿Ya ven? Usa seres humanos. Así que, en este sentido, podemos decir que esta mujer se llamaba, aunque la Biblia no dice cuál es su nombre, le podemos llamar Potifera, ¿sí? Potifera, la esposa de Potifar, fue el instrumento que Satanás usó para tentar al joven José. Ese fue el instrumento. Y escucha, Satanás siempre va a usar a instrumentos para tentarte a ti. Siempre va a usar instrumentos. Él no se te va a presentar como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, que se le presentó en vivo y en directo. No, Él no se te va a presentar como se le presentó a Adán y Eva. No, Él se te va a presentar, mi hermano, de una manera tal que tú no lo vas a poder distinguir fácilmente. Él va a usar un instrumento, va a usar siempre a la gente. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Entonces sepa algo, nosotros como cristianos, si nos llenamos del Señor, Dios nos va a usar a nosotros como sus instrumentos. Pero si nosotros como creyentes no nos llenamos del Espíritu Santo, no nos llenamos de Dios, vamos a ser un instrumento tarde o temprano en las manos de Satanás. Lo voy a volver a repetir porque esto es importante que tú lo entiendas. Si tú eres un creyente y estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser usado como instrumento de Dios. Pero si tú eres un creyente y no te llenas del Señor, no te llenas de su palabra, tarde o temprano Satanás te va a usar como un instrumento en sus manos. No puedes permitir eso, mi amado hermano. Esa decisión está en nuestras manos. ¿De quién voy yo a dejarme usar como instrumento? ¿O de Dios o de Satanás? Esa decisión la tienes que tomar tú. El tentador conoce nuestra naturaleza y para tentarnos lo único que hace es soplar para encender nuestra concupiscencia. Oye bien, hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo conoce nuestra naturaleza como seres humanos. Él conoce. Y el diablo sabe que en nosotros se manifestó algo desde el día en que él derrotó a nuestros primeros padres terrenales. Cuando Satanás derrotó a Adán y Eva, entró el pecado. Y el pecado no entró solo. El pecado entró con la muerte. Y entró también con algo que la Biblia llama la concupiscencia. La concupiscencia, dígalo conmigo, concupiscencia. Una palabrita un poco difícil, por eso le estoy diciendo, repítala, diga conmigo, concupiscencia. Todo ser humano nace con eso en su corazón, nace con la concupiscencia. Y lo que estamos diciendo es que Satanás lo único que tiene que hacer es soplar en nosotros esta concupiscencia. Y cuando él sopla, como esa concupiscencia, eso es como tener fuego por dentro, como lo tenía José. José era prácticamente un dinamo. José era puro fuego. Fuego. Jovencito. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él conoce nuestra concupiscencia. Y él lo único que hace es soplar. Y cuando nosotros permitimos que Satanás sople sobre nuestra concupiscencia, nos enciende. Y listo, eso es todo lo que él tiene que hacer para que la persona, sea quien sea, la persona caiga. La persona se encienda en furor, en el pecado, en la inmoralidad. Eso es todo lo que tiene que hacer. Mi mamá me decía a mí desde que yo estaba pequeño, me decía, mira, mijo, aprenda esto. Me decía mi difunta madre, que en paz descanse. El hombre es fuego y la mujer es estopa. Usted sabe lo que es una estopa, ¿verdad? El hombre es fuego y la mujer es estopa. Y el diablo sopla.
¿Me entiende? Yo cuando mi mamá me decía eso, yo no lo entendía. Empecé a entenderlo cuando ya yo me hice un hombre. Como decimos acá nosotros en nuestro medio, cuando yo me desarrollé. Es decir, pasé de mi transición de adolescente a joven. Ahí fue cuando yo lo entendí. ¿Entiende? Lo único que tiene que hacer el diablo para vencerte en una tentación sexual es soplar sobre tu concupiscencia, sobre tus deseos, sobre tus pasiones. Eso es todo lo que tiene que hacer. El resto es obra de la concupiscencia. La Biblia bien claro lo dice. Ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que de su propia ¿qué? Concupiscencia. El hombre es tentado, es seducido y es vencido. Y luego que es vencido, da a luz el pecado. Y con ella viene la muerte, y con ella viene la vergüenza y el dolor. A su nombre, a su nombre. La esposa de Potifar fue sutilmente usada por el adversario para tentar a José. Esta mujer se valió de su experiencia para seducir al joven José. Era una mujer experimentada, era una mujer recorrida. Mire, en la Biblia hay todo un libro dedicado a los jóvenes que son incautos, inexpertos, para que se cuiden de estas mujeres seductoras, cazadoras de almas de varones. Mujeres que son, muchas de ellas, no es que sean prostitutas, no lo son de oficio, pero son personas, son mujeres que lo que están es detrás de tu alma, mi amado varón, mi estimado hermano. Están detrás de tu alma para destruirte espiritualmente, porque lo dicho es lo dicho. Te estoy diciendo que detrás de cada tentación hay un trasfondo espiritual. Esta mujer era una mujer recorrida, una mujer experimentada, imagínate. Y comienza a seducir a un joven casto, un joven que no sabía lo que era la piel de una mujer. Nunca le había tocado un seno, una cadera, no había tocado un cabello, nada de eso. Era un muchacho. Gloria al Señor. Pero una vez más, ella le salió el tiro por la culata, porque el muchacho salió todo un general, temeroso de Dios, un joven íntegro, un joven lleno de la gracia del Señor. Esta mujer no tenía principios morales ni respeto por su esposo y por su matrimonio. Así es, esa es una de las características principales de este tipo de mujeres. No respetan el matrimonio, no respetan al esposo, no tienen valores, no tienen ética, no tienen pudor. ¿Ven? Instrumentos del diablo, mi hermano, instrumentos del diablo. Y puede ser quien sea, puede ser doña tal, ¿me entiende? Puede ser la presidenta de tal o cual nación, puede ser la doctora tal, pero es una doctora pecadora, ¿me entiende? Es una impía, un instrumento en las manos de Satanás. La palabra de Dios nos enseña que es imposible que en nuestra vida no vengan tropiezos, pero también advierte a aquellos que se dejan usar para causar los tropiezos. Amén. Esto es una aplicación espiritual importante. ¿Sí? Cuando tú conoces al tentador, sabes que él es un ser espiritual. Pero también estamos entendiendo que él siempre va a usar a alguien. Puede ser una mujer, puede ser un hombre. Porque las mujeres también pueden ser tentadas de una manera igual. ¿Me entiendes? Pueden ser tentadas de igual manera. Por hombres recorridos, hombres que son expertos en esto de la seducción, de la conquista, ¿ves? Pero tienen un objetivo y es el mismo. La Biblia nos enseña que hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es decir, hay de aquel que se presta como instrumento para tentar a su prójimo. Hay de aquel. La condenación es terrible, porque te dejaste usar, ¿sí?, para destruir a tu prójimo. Te dejaste usar del diablo. ¿Ves? Y algunas personas ni lo saben a veces. Ni lo saben. Por eso adoptan costumbres, adoptan actitudes
impías, porque ni siquiera saben y creen que esto es algo que nace de ellos, pero no es así, como ya estoy explicando. Satanás siempre va a valerse de personas, ¿ve?, para usarlos como sus instrumentos. Nosotros por eso debemos conocer esto con claridad, ¿ve?, para distinguir tanto al tentador como al instrumento del tentador, y saber que si una persona se presta para Satanás, para ser un instrumento del diablo, va a tener también condenación de parte de Dios. Dios no va a dejar pasar desapercibido ni a Satanás, que ya está condenado, ni tampoco a los que se dejan usar por Satanás. Número 3. Tenga victoria sobre la tentación. Tenga victoria sobre la tentación. Este es el tercer cuadro. Las tentaciones son para vencerlas, mi hermano, no para dejarnos derrotar de ellas. Te lo voy a volver a decir. Las tentaciones son para vencerlas, para derrotarlas, no para que ellas nos derroten a nosotros. Amén, hermanos. José no tenía madurez espiritual ni experiencia mundana, pero era temeroso de Dios y esto le permitió la victoria. Temor de Dios. Temor significa reverencia. Él tenía respeto de Dios. Esto fue lo que lo salvó de caer. Tenía respeto de su Dios. Tenía reverencia. Tenía temor de Dios. De esta expresión, reverencia, viene la expresión reverendo. Reverendo. Y en el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra temible tiene una acepción de esta manera al español. Temible significa una persona digna de respeto, de reverencia. Por eso es un reverendo. No es objeto de terror, no es objeto de miedo, no, es objeto de respeto, de reverencia. Y esto era lo que José sentía por su Dios: respeto, reverencia por su Dios, temor de Dios. Y esto lo salvó a la larga. No tenía experiencia en la vida, no era un mundano, no era un recorrido, no era un experto, no era un don Juan, nada de estas cosas. Era un joven casto, pero era temeroso de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted es temeroso de Dios? ¿Usted es temeroso de Dios, hermano? Dígalo con convicción, porque esto lo va a salvar a usted de muchas tentaciones. José aplicó la técnica de la huida o de la fuga para escapar de la tentación y retener su integridad. Mira, él no confrontó a esta mujer, ¿ve? No la confrontó. Él le dijo: yo no puedo disponer. Pero mientras que él estaba diciendo esto, la mujer lo estaba tocando. Con toda certeza le estoy diciendo esto. La mujer lo estaba acariciando. Y esto no lo hizo por un día, lo hizo por varios días. Le montó todo un operativo para ver al muchacho derrotado, acostado con ella. ¿Ve? Pero cuando José ya se dio cuenta, no pudo resistir más. Entonces, ¿qué hizo? Aquí, mejor dicho, la escapada de película, la escapada del siglo. Se fue y le dejó las ropas a ella en las manos. ¿Qué hizo esta perversa? Ella no podía ser rechazada. Ella no aceptó el ser rechazada por este joven. No lo aceptó. Entonces vino y le imputó unos cargos. Lo acusó de violador. Lo acusó de que la quería violar. Igual José pues no pudo defenderse, porque era la palabra de su señora, de su ama, contra la palabra de él. ¿A quién le iba a creer el esposo? ¿A quién? ¿A quién le iba a creer el esposo? Pues a ella, era su esposa, era su señora. No le iba a creer a un esclavo. Así que José injustamente fue condenado, fue sentenciado, porque el retener su integridad le costó.
le costó, ¿sí? No solamente Potifar se enojó, no solamente se enfureció, sino que cogió al muchacho y lo mandó a la cárcel. ¿Me entiende? Ahí donde usted ve que este era un hombre, un funcionario que tenía cierta autoridad en el imperio. Lo metió en la cárcel. La victoria de José, sin embargo, no fue total, porque él siguió siendo tentado cuando fue puesto en la cárcel. Oiga eso, no fue una victoria total, Fue una victoria parcial, fue parcial, fue una victoria agridulce, agridulce, fue una victoria momentánea. momentánea, Esta victoria le pasó una dura cuenta de cobro. una dura cuenta de cobro. ¿Cuál fue la dura cuenta de cobro por retener su integridad, por rechazar a esta mujer? ¿Cuál fue la cuenta? La cárcel, mi amado hermano. Boleta de captura y para la cárcel. Por eso la victoria de él no fue total, fue una victoria parcial. Aún más adelante vamos a ver que estando ya él en la cárcel, José nuevamente es tentado, pero de otra forma. Escuchemos. Concluimos. Concluimos. El carácter de este joven siguió siendo tratado por el Señor. En la cárcel fue colocado literalmente como ayudante del carcelero por pura gracia de Dios. Y estando allí, José volvió a ser tentado. Conoció a dos funcionarios del faraón que estaban presos y solicitó de uno de ellos que lo ayudara ante el faraón con su caso. José fue tentado a confiar más en el hombre que en Dios. Amén. ¿Escuchó? En la cárcel, como era un joven lleno de gracia, prácticamente el carcelero lo nombró a él su capataz allí en la cárcel. Pero finalmente la victoria fue total cuando el Señor lo puso frente al mismo faraón y José, por pura gracia de Dios, llegó a ser constituido como el virrey de todo el imperio egipcio. Dice la historia que acabamos de leer que él, estando allá, fue tentado, pero de otra manera, siendo el capataz. Allá llegaron dos funcionarios del faraón, un copero y un panadero. Dios le dio a José la interpretación de dos sueños que tuvieron estos personajes. Uno de ellos iba a ser sentenciado, el otro iba a ser liberado. Cuando este sueño, esta visión se cumplió, ¿qué hizo José? Le dijo al que fue liberado, creo que fue panadero, le dijo: acuérdate de mí y aboga por mi causa ante el faraón. Al copero, ¿no? Al copero, sí. Le dijo: acuérdate de mí y aboga ante el faraón por mi causa. Yo estoy aquí injustamente. ¿Qué pasó allí con José? Confió más en él, confió más en los hombres que en Dios. Confió más en los hombres que en Dios. Él no pudo esperar, ¿sí?, que Dios le sacara de la cárcel por su poder, sino que él dijo: bueno, yo voy a aprovechar. Y aquí él hizo lo que se llama en el mundo político tráfico de influencias. ¿Sí? Tráfico de influencias. Bueno, tú eres un funcionario influyente, háblale al faraón y dile: mira, ahí hay un hebreo que está puesto en la cárcel, pero eso es una injusticia, sácalo. Pecó, fue tentado allí y ahí falló, porque confió más en los hombres que en Dios. Ve, mira lo que hace Dios. Mira lo que hace Dios, conociendo a José, a este joven, conociendo el corazón de este joven. Viene Dios y le da un sueño al faraón. Y en ese sueño, Faraón no encontró quien le interpretara el sueño y mandó a matar a todos los adivinos, todos los astrólogos, todos los magos del imperio si no le daban la interpretación de la visión del sueño. Y resulta que hubo alguien que no conocía. Bueno, creo que sí fue el copero finalmente el que le dijo a Faraón: oye, me acuerdo, hay un muchacho que él me interpretó a mí el sueño. Llámalo, Señor, llámalo y él te va a decir cuál fue el sueño y su interpretación. Y así lo hizo. Ve, así lo hizo el faraón. Por la pura providencia de Dios, Dios trajo a José cara a cara al faraón. Y el resto de la historia, pues ustedes ya la conocen.
Allá está en el capítulo 41 del libro de Génesis. ¿Ve? Ahí está. José le interpreta el sueño. El faraón da testimonio de que eso es cierto, que eso es así. Y José le provee un plan de administración para subsistir. Y el faraón dice, bueno, ¿y a quién más voy a nombrar yo para que administre esto? Y vino y se quita el anillo y se lo pone a José en la mano, ¿verdad? Y lo saca de la cárcel, lo manda a vestir, lo manda a rasurar, le manda un carro especial que era de faraón para José, para el esclavo hebreo. Mira, para el imputado como violador, y lo coloca como el segundo en Egipto. ¿Ve? Y no solamente eso, sino que el faraón vino y le dijo, y te vas a casar con la hija mía, porque bueno, los hombres buenos y las cosas tienen que quedar aquí entre la casa. Asenat llegó a ser la esposa de este joven. ¿Ve? Y ya saben ustedes cómo, si la condición de Potifera es como ya se la he descrito, imagínense ustedes a esta princesa de Egipto. ¿Ve? Se la dieron por esposa a José. Mi amado hermano, con esto vamos a concluir. Esto último que yo te digo aquí en la conclusión, póngale mucha atención a esto. Aquí hay un principio espiritual poderoso que es eficaz para nuestra vida como cristianos. Escuchemos. Por eso, si no nos aferramos del Señor, de su gracia, jamás podremos vencer la tentación. Solo los que se apoyan en la gracia de Dios tienen victoria plena y permanente. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Apóyate en la gracia de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, ni en tu experiencia, ni en tu capacidad. No te apoyes en eso. En la Biblia nosotros vemos que el hombre más sabio cayó, Salomón. ¿Y con qué se cayó? Con mujeres. El hombre más fuerte de la tierra cayó. ¿Quién era el hombre más fuerte de la tierra? ¿Y por qué medio cayó? Igual, lo mismo. Lo mismo. Entonces, esto no es del más sabio ni del más fuerte. Esto es de aquellos que se apropian de la gracia del Señor. A su nombre. A su nombre. David, siendo ya un general, ya un rey veterano de miles de guerras. David, en tiempo de guerra, también cayó. El general David, el rey David cayó. ¿Te das cuenta? Aquí lo único que nos sostiene a nosotros es la pura gracia del Señor, mi amado hermano. Aférrate de esa gracia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te exaltamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. A ti te damos toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, por lo que hoy tú nos has enseñado a través de tu palabra. Derrama de tu gracia, Señor, para nosotros ser creyentes victoriosos. Tus hijos, Señor, que marchan en victoria en esta carrera hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, Señor. Aquellas personas que están en nuestras plataformas, ustedes quieren recibir el poder de Dios para vencer toda tentación. Ese poder se encuentra en Jesucristo. Él es el dador de la gracia de Dios. Con Jesucristo viene la gracia de Dios para vencer y para llenar todos nuestros vacíos, suplir todas nuestras necesidades. Si tú quieres una dotación, si tú quieres un fluir de esa gracia, debes invitar al Señor a entrar a tu corazón. Si esta es tu decisión, repita junto conmigo esta palabra. Diga conmigo, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Yo creo que tu palabra es verdad. Señor, la recibo en mi corazón con gozo. Y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, todos mis pecados. Y lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame
Séllame como tu propiedad privada. Séllame Con tu Espíritu Santo, te lo ruego, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque ahora por la fe. Me confieso como un hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Todo el mundo dice amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.